Hoy vamos a estar, y esta es una fiesta para nosotros, con la obra, con la vida, con el pensamiento de Ortega a través de su hija Soledad. Soledad Ortega Espotorno, hija de José Ortega y Gasset y de Rosa Espotorno Topete, nacida en Madrid el 2 de marzo de 1914. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber dedicado atención a todo esto que a mí tanto me interesa. Bueno, no podemos olvidar que usted, junto con su hermano José, que ya estuvo sentado ahí en ese sillón hace algún tiempo, es la representante última de un apellido que está tan directamente vinculado a los aconteceres, a los avatares intelectuales de este país y a mejorar la condición del intelectual español. Es imposible trazar la historia de la vanguardia de la literatura, de la vanguardia de la inteligencia, de la cultura, del periodismo, del ensayo, sin que el nombre de Ortega aparezca de un modo o de otro en estas aventuras de la cultura a lo largo de 50 o 60 años de vida española. Vamos a recordar un poco la saga de los Ortega. El primer Ortega de la saga es Ortega y Munilla, el padre de José Ortega y Gasset. No, es José Ortega Zapata. José Ortega Zapata. Que era escritor, redactor del Norte de Castilla y muy buen escritor, de muy buena pluma, polemista político, en la línea de la política del Conde de San Luis, y que tiene un libro prologado por mi abuelo y dedicado a sus nietos Eduardo y José Ortega y Gasset. Sin embargo, parece que Ortega y Munilla es el primero que tiene una cierta resonancia en cuanto a nuestro público, claro, ¿no? fue un escritor más consagrado y además, sobre todo, árbitro literario de su época desde la dirección de los lunes del Imparcial. Que hizo que, por otra parte, su padre, José Ortega y Gasset, ya de niño se familiarizara con el ambiente de los escritores del 98. No cabe duda. Vamos a recordar que su abuelo, Ortega y Munilla, nació en el año 1856 y murió en 1922. Fue dramaturgo, académico, novelista, periodista y dirigió los lunes del Imparcial, publicación literaria más prestigiosa de aquellos días. Y yo quisiera saber, Soledad Ortega, ¿cómo recuerda a su abuelo? Lo recuerdo bien, aunque naturalmente de una visión de niña. Era un hombre muy pasional, muy familiero, más bronco de carácter que mi padre, de vez en cuando, y sin embargo muy blando, de un hombre que de vez en cuando daba chillidos, armaba broncas, pero enormemente tierno y cariñoso. Y claro, yo de juicio de él intelectual directo, de conversación con él, no lo tengo, porque era demasiado niña, porque sí he visto sus libros. Pero él tenía muy buena pluma, y es curioso que él decía una cosa muy exacta y que estaba muy bien. Cuando ya su hijo empezó a destacar muy pronto, le decía: tú escribes como yo cuando escribo bien. Y es verdad que hay un parentesco de pluma entre los dos. Y como abuelo, ¿qué recuerdos tiene usted de su relación nieta-abuelo? Enormemente entrañable y cariñoso. Además, él había escrito cuentos para niños, que alguno está dedicado a mi hermano Miguel, que es el mayor, que usted no ha citado aquí porque se ha ocupado menos de cosas editoriales, el médico, y que fue el nieto primero y el nieto preferido, y hay unos cuentos dedicados a mi hermano por él. La relación que se estableció, supongo, entre su padre y su abuelo debió ser una relación enormemente estrecha. Muy estrecha, y mi padre tenía un gran cariño por el suyo, y hay precisamente una correspondencia inédita que yo quisiera publicar de mi padre en su primer viaje a Alemania a su padre. Claro, no era una correspondencia familiar corriente, sino las cartas que se escriben a un padre que tiene unos intereses intelectuales como los de mi abuelo. Y por eso son muy buenas esas cartas y con mucho interés. ¿Usted tiene las de su padre y tiene también las de su abuelo o solamente las de su padre? No, tengo solamente las de mi padre porque es muy difícil conseguir siempre la otra parte. Las de mi abuelo, algunas hay, pero se perderían en su casa, se perderían con los años. Y vamos, en su casa porque mi padre se casó más tarde y naturalmente eso quedaría por allí, por la casa de los Ortega Munilla. ¿Qué sentimientos de satisfacción cree usted que abrigaba su abuelo con respecto a José Ortega? Al máximo se sentía orgullosísimo de su hijo y además era capaz de apreciar. Apreció que había desbordado incluso todo lo que él podía desear. Eso era de una modestia total y absoluta. Estaba entusiasmado que su hijo hubiera pasado por encima de él. De Ortega y Munilla, en esta saga rápida vamos a llegar ya a Ortega y Gasset, una de las cabezas más importantes de nuestro siglo y probablemente de varios siglos. Nace el 9 de mayo de 1883. Eso acaece en el número 4 de la calle de Alfonso XII en Madrid. Sí, que se conserva exactamente igual esa casa. Está exactamente igual. No ha habido modificaciones en la fachada ni... Eso está igual. Su bautizo se produce en la antigua Real Basílica de Atocha y se le consagra a la Santísima Virgen. Antes de pasar a la universidad, él hace un tipo o recibe un tipo de enseñanza confesional.
Primero con un padre, ¿no? Estuvo interno, sí, tenían un padre era muy Minguella. frecuente entonces tener un joven más o menos medio seminarista, medio que acompañaba a chicos, y como eran 3 hermanos varones, pues tenían ese acompañante, pero luego estuvieron desde muy niños internos en el Palo, el colegio de los jesuitas del Palo, al lado de Marbella. Se dice que ya tenía de muy niño, de muy chico, cuando empieza ya con el padre Minguella, unas dotes asombrosas de memoria, de capacidad Sí. para expresarse. Bueno, ahí más bien hay una anécdota que he oído contar que se refiere al Escorial, donde mis abuelos tenían alquilado al patrimonio, al Real Patrimonio, una de las casas que rodean el monasterio, de todas las que se hicieron para los estamentos alrededor de la Casa de Oficios, donde precisamente ahora el alcalde quiere poner una placa, porque ahí se escribió el primer libro de mi padre, Las Meditaciones del Quijote, en esa Casa de Oficios. Y ahí aprendió mi padre a leer con el maestro del Escorial, que le decía a mi abuelo eso. Es un niño tan extraordinario que tengo la impresión cuando le enseño algo que ya lo sabía antes. Eso lo contaba mi abuelo con mucho entusiasmo. Hay otra anécdota, no sé si cierta o apócrifa, que me parece que la relata la enciclopedia Espasa cuando habla de su padre, que dice que a los 3 años se aprendió el primer capítulo del Quijote en 3 horas. Sí, eso es verdad, porque le prometieron que le regalaban un borriquito. Y aprendía eso y tenía tal entusiasmo por el borriquito. Pero aprenderse el primer capítulo del Quijote en 3 horas. Tenía una memoria fantástica y tenía una gran fe en la memoria. Creía que era un arma que no se debía desechar y que se debía cultivar en los niños, porque le había sido muy útil a él. Se está hablando ahora en algunos lugares del planeta de la posibilidad de enseñar la inteligencia. ¿A usted le parece, después de conocer la trayectoria seguida por su padre, que la inteligencia es una cosa que puede realmente enseñarse y desarrollarse? Bueno, eso tendrán que contestar a los especialistas, pero así a primera vista uno cree que no. Lo que sí se pueden es cultivar. Esos dotes o esas capacidades que si no se dejan. Me acuerdo que mi padre tuvo una única intervención en el Instituto Escuela, donde nos mandó a educarnos, que fue precisamente porque entonces la nueva moda pedagógica del Instituto Escuela estaba en primera línea, era no exagerar la memoria. Hasta entonces habían enseñado las cosas de memoria y vino lo que se ha llamado la Escuela Nueva, que fue para enseñar discurriendo el niño, usando de su razón y su raciocinio. Y se encontró de pronto con que yo, que era una alumna extraordinaria y tal de niña, no sabía el abecedario cuando empecé a usar el primer diccionario. Entonces tomó el camino, atravesó la Castellana, subió por la calle y dijo: señores, yo vengo a decirles a ustedes que están exagerando. Esta niña que le pone a ustedes las notas tan buenas y que viene, resulta que no sabe el abecedario porque ustedes han tenido tal horror a la memoria que no le han enseñado las letras en su sucesión. Y entonces se rectificó y hubo más cosas de memoria en el Instituto Escuela. Claro, ni por poco ni por poco ni por mucho. Es decir, está bien enseñar armas para eso. Ahora ya... Según mis notas, es en 1891 hasta 1897 cuando pasa al internado del Colegio de los Jesuitas de Miraflores del Palo, en Málaga. Sí. Que parece que era un colegio enormemente grato, claro, grato de clima, maravilloso, un sitio de paisaje. Y él pues no tenía nada mal recuerdo, decía que no le habían enseñado nada, pero no tenía mal recuerdo. Sin embargo, el hermano del padre Coloma se interesó por él, que estaba entonces allí, y le enseñó griego a él. Y en fin, decía que he sido emperador en una gota de luz, que ha escrito él, claro, era muy buen alumno, tenía las mejores notas y además estaba en un ambiente gratísimo. En 1897, su primer año de facultad en Deusto, en el internado. Estudia un tiempo letras, filosofía y un año preparatorio de derecho. Y el 13 de mayo de 1898 tiene su primer contacto con Unamuno al examinarse de griego. Unamuno formaba parte del tribunal. Ese griego que le había enseñado el padre Coloma. Eso es. Tendría con Unamuno una amistad muy estrecha que duró hasta 1909, en que hubo una polémica feroz. Sí, pero siguió la relación, ¿no? Eso del hermano enemigo que le llamó quiere decir que a pesar de todo, cuando hacía falta, colaboraban. Pero tuvieron una amistad estrechísima y una correspondencia muy intensa, ¿no? Que se ha publicado en parte, que tengo yo en el archivo, y que se ha publicado en parte, y que tiene mucho interés. Sobre todo mi padre puso mucha ilusión en lo que podía ser Unamuno en el país, pero claro, cada uno quería hacerlo a su manera, Unamuno a la suya. El tema de la polémica fue por los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y por la posterior represión gubernamental. La represión fue criticada durísimamente por los periódicos extranjeros y sobre todo los vecinos, los franceses, estuvieron atacándonos de una manera durísima. Entonces, Azorín publicó un artículo en ABC que les llamaba colección de farsantes a esos periodistas, entre los que estaban Anatole France, Metterlin y tantos otros. También apareció una carta de Unamuno, entonces una carta privada que publicó igualmente ABC, en la que decía más o menos eso de que inventen ellos y que lo bueno eran nuestras glorias internas, etcétera. Y ahí es cuando interviene su padre, que era un hombre que estaba dispuesto
a practicar un nuevo acercamiento o integración en Europa y en las corrientes modernas de pensamiento. Sí, por eso es, pero quizás se ha exagerado esas dos posturas, ¿no?, de europeización y no europeización. Luego, cuando uno lo ve a más distancia, realmente la labor de los dos iba por un camino muy parecido, a pesar de eso. En el fondo eran complementarias, claro, ¿no? Bueno, luego de esa polémica en la cual Ortega llegó a llamar a Unamuno energúmeno español, hubo un enfriamiento de las relaciones que posteriormente se reanudaron de nuevo. En la Universidad de Madrid comienza en 1898, donde sigue con Derecho, Filosofía y Letras, y se licencia finalmente solo en esta última carrera. La licenciatura lo termina el 12 de junio de 1902, y hasta entonces no se sabe nada de obras de Ortega, hasta que aquel año aparece su primer ensayo que se sepa, Glosas. Glosas en el Imparcial. En Vida Nueva creo que fue. Yo tenía idea en el Imparcial. El 1 de diciembre en Vida Nueva. Habrá que y luego sale en La Lectura una crítica de la sonata de Estío de Valle Inclán, el año 1904, en febrero. Ya los observadores han señalado ahí que las críticas estaban hechas con un enorme ya dominio de las ideas, de la técnica, del estilo y con un extraordinario aplomo. Quiere decirse que estaba ya absolutamente o muy formado. En 1904 termina su tesis de filosofía, Los terrores del año 1000, crítica de una leyenda, y conjuga su actividad literaria con la de profesor de literatura en clases privadas, en colegios privados, que obtuvo gracias a la ayuda de Navarro Ledesma. Quiere decirse que en esos tiempos la defensa económica de un intelectual era francamente difícil. Sí, yo creo que lo fue siempre en España. Cuando están mejor los intelectuales es ahora, pero hasta la Guerra Civil la vida del intelectual en España siempre era difícil y enormemente modesta desde el punto de vista económico. La verdad es que los Ortega habían abierto una serie de brechas importantes en eso, que van desde el periodismo hasta... Pero la pedagógica creo que la inicia precisamente José Ortega y Gasset, ¿no? Es la cuarta. Sí. Vamos a decir algo sobre los estudios en Alemania, que han sido tan comentados y tan estudiados en la vida de Ortega y tan importantes. En realidad fueron solo 2 cursos. Fueron solo 2 cursos, sí. 1905-1906 y 1906-1907, cuando se habla de la germanización de Ortega. Y luego 1910. Sí, y algunas vacaciones, algunos periodos de año 1910. Cuando se habla de la germanización de Ortega probablemente se exagera mucho, ¿no? Sí, se exagera. Él siempre decía que la formación de su generación había sido eminentemente francesa, claro, y que luego toda esa generación comprendió que el centro del mundo científico estaba en Alemania y que era allí donde había que ir a aprender las ciencias y las técnicas necesarias, y por eso fueron tantos médicos, tantos pensadores. Pero parece que de todas maneras, según se deduce al parecer de algunas de sus correspondencias de la época, a él le costaba adaptarse a la vida alemana y echaba mucho de menos las relaciones profesionales y sociales de Madrid y su vida madrileña. Y a uno le choca todavía lo adscritos al terruño que estaban en esa generación, incluso lo he percibido en la Guerra Civil, con él, con Marañón, con todos, que realmente estos hombres que aunque no tuvieran, algunos de ellos muchos medios, como era el caso de los intelectuales, pero viajaron poco, porque no tenían la obsesión de la obra que pensaban que estaban haciendo en su propio país. Quizás nosotros somos más descreídos en ese aspecto y por eso estamos más dispuestos a marchar de un lado para otro y nos sentimos más ciudadanos del mundo, ¿no? Pero ellos no, era la última generación muy adscrita a eso, a las comidas, al clima, al paisaje. Pero había una concentración en el tema de España, una absorción, digamos, de la problemática del país que se ha ido un poco dispersando, ¿no? Dispersando el mundo entero, claro. A la vuelta de Alemania funda la revista El Faro, aparece el primer número el 23 de febrero de 1908, ahí empiezan las primeras polémicas de Ortega. La primera fue con Maestu, le reprocha a Ramiro de Maestu su oscuridad, su falta de popularidad. Mantiene luego una polémica con Gabriel Maura a propósito de la reforma liberal o conservadora, pero sin embargo esa revista tuvo una vida efímera como todas las primeras revistas hasta llegar a la revista de Occidente. Bueno, la revista España hubo un medio que tuvo un poco más de vida. En el Imparcial atacó a otro hombre político, a la Cierva, a propósito de la propugnada reforma de las costumbres públicas. Después de los estudios universitarios, Ortega, formado en una familia en la que se expresaban 3 modalidades que decíamos de la actividad intelectual, el periodismo, la política y la literatura, añade la pedagógica, profesor de la Escuela Superior del Magisterio, acumulando este cargo con la cátedra de Metafísica de la Universidad de Oviedo, es el año 1910. Pero no llegó a dar clases en la Universidad de Oviedo. Él quedó con la cátedra en Madrid, y después de la Escuela Superior del Magisterio se quedó vacante la cátedra de Metafísica, la de Salmerón, opositó y la ganó. Y entonces pidió una prórroga para marchar a Alemania. Ese año se casó y marchó. Ese año es importante porque, entre otras cosas, se casa. Se casó, se marchó a Alemania, por eso mi hermano mayor nació allí. Se casa con Rosa Espotorno y Topete el 7 de abril de 1910. Que vive todavía. Vive todavía, sí. ¿Cuántos años tiene ahora? 95.
25. Creo que ha sido una mujer de una fuerza, ¿no? Sí, una gran salud, de una gran facilidad de carácter, de un gran sentido de su papel, realmente admirable. Y le tocó vivir además los primeros tiempos difíciles desde muchos puntos de vista, ¿no? Difíciles, pero es que eran difíciles para todo el mundo y no se consideraban difíciles. La vida era mucho más simple, ¿no? Y más modesta, y por otro lado más grata. Era una vida más humana, más... Como era más humana y más grata, pues no se echaba de menos la cantidad de objetos con que ahora la llenamos. Bueno, ¿usted tiene idea, recuerda más o menos cuáles eran los honorarios que entraban en la familia Ortega en esos tiempos? Sí, perfectamente. He oído siempre contar que se casaron con las 500 pesetas de la cátedra y que eso era muy suficiente para vivir. Y sobraba. Y sobraba, sí. Sobraba para cómo se vivía entonces, ¿no? Para vivirse como se vivía entonces, con una gran sencillez, claro. El único lujo que tuvo mi padre en cuanto pudo, muy pronto, es comprarse un coche. Porque tenía la pasión de recorrer España y hizo entonces todas esas excursiones. Creo que le he traído a usted alguna fotografía. Con Azorín, con Pío Baroja, con Domingo Barnés, con Orueta, era una incesante con Martín Cereceda, el geógrafo, descubrimiento del país, sí. Después vamos a mostrar las fotografías. Vamos a recordar que en este mismo año 1910 se pone bajo el signo de la europeización, pero también de la laicidad. Es la época de la lucha de la enseñanza confesional con la laica, y Ortega toma partido por esta última. También el mismo año conquista por oposición la cátedra que había sido de Nicolás Salmerón. Sí. Tiene en ese momento 27 años y sus ejercicios de posición, al decir del tribunal, fueron brillantísimos. El ritmo de la vida entonces era un ritmo, decíamos, tranquilo, apacible. Aquel Madrid, aquella España no tenían nada que ver con la España de hoy. Eso es verdad, eso es de las transformaciones más grandes a que hemos asistido en nuestra época, ¿verdad? En nuestra generación. La vida del intelectual era también mucho más propicia para poder trabajar, concentrarse, escribir, relacionarse. La interminable de horas que mi padre estaba metido en casa con sus libros y sus papeles, inconmensurable, no cabe en la vida actual. Su padre ha sido siempre un hombre que ha trabajado mucho en el hogar, en la casa. Siempre. Siempre en la casa. En casa. Siempre en las mesas del colegio, porque todas las demás estaban llenas y ya no podía escribir en ellas. Entonces era la única que estaba siempre vacía y fue la gran solución para él. Todas las mesas estaban llenas de papeles. Llenas, y estaba muy contento con su mesa, pero como ya se llenaba y no era nada ordenado en el espacio, no era capaz de despejarla, entonces iba al comedor donde no tenía más remedio que retirar 2 veces al día las cosas, porque sí, bueno, le gustaba comer como a todo el mundo. Yo creo que sería curioso recordar aquí cómo trabajaba Ortega, cómo tomaba notas, en fin, que luego iba a transformar de algún modo en lecciones, en artículos, en ensayos. Lo hacía utilizando unas fichas pequeñitas. Sí, muy pronto en la vida se hizo hacer este tipo de ficha, que no tiene rayas, que no es la ficha del erudito, y que llevaba en el bolsillo, que tenía sobre su mesa, y que en la que apuntaba lo mismo un dato bibliográfico que un pensamiento, que un esquema de una cosa que iba a escribir, o de una clase que iba a dar, o de una conferencia que iba a desarrollar, y por eso ahí ha quedado constancia no solo de lo que se ha transformado luego en libros, sino de muchas más cosas que hubiera hecho si hubiera podido tener 7 vidas como los gatos, ¿no? Que le decía que la vida no le daba tiempo para todas las cosas a las que se sentía incitado. En esta ficha precisamente se habla Ortega de los nombres. Parece que se proponía dar una lección sobre los nombres. Era una clase de sociología en la facultad, porque él, como sabe usted, pues se ocupó mucho de esa rama naciente que casi no se desgajaba entonces de la filosofía, que es la sociología. Es la segunda página, la segunda ficha de esta nota, en la cual, entre otras cosas, y por esto la hemos seleccionado para tenerla aquí, habla del nombre de Soledad. Habla un poco de los nombres, de cómo se utiliza la colaboración de otras personas o la influencia. La diferencia entre el nombre propio y el nombre común, ¿no? Entonces el nombre propio. Y cuando habla del nombre por ejemplo, de su hija, dice que Soledad, tragedia y tesoro. Ideas que uno respeta, ¿no? Que se ponen al hijo nombres que pueden venir determinados por una idea que uno respeta, y es eso que está usted leyendo ahora. Tragedia y tesoro del nombre. Del hombre. Del hombre, así como, casi como Dios, solitario, los nombres de los palentinos. Sí. Y luego continúa hablando. Tenía grandes listas, hizo hacer grandes listas que le trajeron de Palencia, de esos nombres increíbles que se usan en esa provincia. Hablaba luego de nombres femeninos españoles, de las advocaciones de la Virgen, de los sentidos, en fin, diversos, negativos convertidos en positivos, por ejemplo, como dolores, angustias, etcétera, ¿no? Bueno, y de esas fichas ha dejado Ortega y hacer muchísimas, ¿no? Pues mire usted, ahora he tenido que hacer un cálculo, pero he tenido que hacerlo por publicación porque no había posibilidad de recontar para un ofrecimiento de la Biblioteca del Congreso de Washington, que querría microfilmar
todo el material de manuscritos y de eso, que ofrece eso, y que estamos estudiando la posibilidad de ello, de aceptarlo, de lo que sea, y la impresión por publicaciones que son de entre 30 y 35.000. 35.000 fichas. Vamos a recordar que Ortega... 2.000 manuscritos habrá, 2.000 manuscritos. 2.000 hojas de este tipo. Los manuscritos están ya en tamaño folio, en tamaño holandesa. Este es uno de sus últimos artículos, publicado en El Sol, en 1933. Lleva por título Viva la República. Y este es el original, como ven ustedes, con sus correcciones, que no son muchas. No son muchas, hay páginas enteras, probablemente ahí hay alguna que no tiene ninguna corrección. Vamos a ver algunas otras páginas. Escribía, tenía estas notas, y en el momento de escribir barría las notas, que no consultaba para escribir, porque ya se había formado en su cabeza la arquitectura del... y escribía seguido, y siempre, y esto es todavía de eso, siempre con pluma de plumilla, de mojar en el tintero. Hasta la Guerra Civil, que como no pudo llevarse consigo las plumillas que le hacían especiales, pues ya se compró la primera estilográfica. Pero no sucumbió a la estilográfica hasta la Guerra Civil. Vamos a ver la firma en la última página. Es curioso que he encontrado en una página, Soledad, 3 líneas tachadas con un lápiz rojo. ¿Usted cree que eso está tachado por el propio Ortega o que es un problema de la censura de la época? No, eso no creo. No, eso es probablemente alguna cosa tachada por él o mandado a tachar ya en la oficina de la Revista de Occidente a la secretaria. Y le diría, tache usted esto para mandarlo a la imprenta. Porque usaba también de vez en cuando lápiz rojo, sí. Está tachado, dice, quisiera que se me presentase con pruebas un caso parejo de que alguien haya de antemano calificado los errores que el futuro iba a cometer. Eso es lo que está tachado. Ortega sigue escribiendo después de su boda, publica una serie de ensayos y en 1914 es solicitado por la acción política, social y cultural, cosa que están haciendo muchos intelectuales en ese tiempo. Unamuno, por ejemplo, se ha lanzado una campaña agraria. Dors está desarrollando una gran actividad en el marco de la mancomunidad que se consolida en el 14. Azaña y Valle Inclán se hacen corresponsales de guerra en el frente francés. Y Ortega firma el manifiesto de la Liga de Educación Política en octubre del 13, junto a Fernando de los Ríos, García Morente y Azaña. ¿Qué quería hacer esa Liga de Educación Política? Siempre, y como verá usted por su obra, tiene esa enorme fe en que no se puede hacer nada más que educando, y que todo tiene que partir de la educación. Lo mismo en política, quitando los malos usos de la política, que más en el fondo el sustrato de la educación de cada español, claro, la escuela, la universidad. Esa Liga de Educación Política se funda en 1914 y el discurso fundacional lo pronuncia Ortega y Gasset en el Teatro de la Comedia. El título del discurso es Vieja y Nueva Política. Critica enérgicamente a los viejos políticos, a Cánovas, a Sagasta, a Maura, a Romanones, y propone una nueva política que sería la creación de una España vital, o la expresión de una España vital, de una España real frente a la España oficial. De estos términos luego se ha venido hablando mucho y se sigue todavía hablando ahora. El órgano de esta Liga de Educación Política es un semanario cuyo título es España. El primer libro de Ortega, Las Meditaciones del Quijote, se publica en la Residencia de Estudiantes, 1914, en la serie Ensayos. Y que eran unas ediciones preciosas esas de la Residencia. Eso lo escribió en el Escorial. Ese invierno, ese año vivimos todo el año en el Escorial. Acumuló las clases de la universidad en 2 días, no sé si 2 o 3, y el resto del tiempo lo pasó en el Escorial y escribió Las Meditaciones del Quijote. En 1916 Ortega se decide a lanzar su revista unipersonal y bimensual El Espectador. Los 8 tomos se escalonan entre 1916 y 1934 y el primero que se publica se articula en torno a la pintura y a Pío Baroja. Yo pienso que El Espectador debió ser una de las obras que debió tener como en mayor consideración personal, a las que debió tener mayor afecto, ¿no? Y es verdad. Lo que pasa es que la idea de publicarlo de ese modo, pues como siempre, esos proyectos pues luego mueren, se van a otras cosas y quedó así, digamos, por otros caminos. Pero ahí las cosas mejores suyas están en los tomos del Espectador. Yo creo que todos los españoles han leído El Espectador con verdadera pasión, con verdadero deleite, y que todos hemos aprendido muchísimo en esos tomos.
El primer viaje a la Argentina se produce en 1916. Se inicia allí una larga amistad con Victoria Ocampo, que había fundado, o que fundaría luego, en 1930 o 31, la revista Sur, sí, que tuvo también una gran importancia. En España luego, al regreso, toma contacto con el director general de la papelera española, Nicolás María de Urgoiti, y así de esa relación acabarían naciendo el diario El Sol y la editorial Calp. 1922 es un año que termina para Ortega con una noticia triste, con un hecho triste, que es la muerte de su padre. En 1923 funda la revista de Occidente. En ese instante Ortega tiene 40 años, está en la plenitud de su fuerza, de sus esperanzas, de su vigor intelectual, y tiene además la satisfacción de ver cómo se van desarrollando sus ideas de desempeñar un papel en la transformación de la cultura española. Ahí tenemos algunos ejemplares de la primera etapa de la revista de Occidente. Son los 7 primeros que tenemos alineados ahí. La revista de Occidente diríamos que es la suma de una experiencia que integra en cierto modo la acción política, es la culminación del vivir de Ortega, conocido en los anteriores fracasos de las revistas que ha promovido. Quiere eliminar los objetivos políticos y limitarse a los problemas culturales. Se mantiene desde 1923 hasta el año de nuestra guerra, 1936, en un insólito nivel de calidad. Esos 13 años de la publicación coinciden grosso modo con la infancia y con la adolescencia de Soledad Ortega, puesto que se producen la aparición y el 36 entre los 8 y los 22 años de nuestro invitado. A lo largo de esos años, el contacto con su padre, ¿cómo ha sido? Bueno, la situación familiar era de lo más normal, en el sentido de que nunca tuvimos nosotros la sensación de nada excepcional, ni de que había una persona excepcional en la familia. Mi padre era muy humano, muy sanamente humano, y mi madre lo mismo, de manera que no había ninguna sensación. Y además mi padre le gustaba que su vida pública, incluso su vida de trabajo, quedase al margen de la vida de casa. Luego no olvide usted que estamos hablando de tiempos en que todavía las mujeres estábamos también relativamente al margen, aunque fuésemos a la universidad y aunque todo eso, y yo por juventud y por ser mujer, si mi hermano Miguel alguna vez apareció en la revista de Occidente, por ser mayor y hombre, yo no aparecía jamás en esas cosas, ni se planteaba el problema, vamos, no había caso, de manera que mi visión era indirecta, vamos, algo así como el mito de Platón de la caverna, ¿no? El ver pasar las sombras, pues eso. Claro, un contacto, pues, de conocer a todos muchísimo, tanto a Morente como a Fernando Vela, como a Ramón Gómez de la Serna, que además nos divertía desde niños mucho, por las cosas que contaba, por su risa, esa tan sonora, porque nos llegó a ver su estudio tan abigarrado, lleno de fotografías, con la muñeca de cera, aquella que decía que era su mujer, que nos divertía también mucho. Luego tenía mucho contacto con Lolita Castilla, que fue tantísimos años la secretaria de la revista y de mi padre, y con todo ese mundo. Pero recuerdo, pues por ejemplo, cuando montaron el salón de la esquina, porque la revista fue primero un pequeño despacho, y luego en ese mismo edificio en que se alquilaban otros despachos, tomaron el salón de Rotonda, donde se hizo como única exposición la de Maruja Mayo. Cuando era mejor, la única exposición que se hizo fue el lanzamiento de Maruja, que precisamente ahora devuelve ese, llamémosle, empujón, con una exposición en homenaje a la revista de Occidente. Y recuerdo pues esas cosas de los niños y de la vida modesta de entonces, que se le encargaron unos muebles y se hicieron unos almohadones de colores, todo en el momento del cubismo. O sea, sé que los almohadones eran con los colorines cortados y todo eso, y recuerdo en casa cosiendo los almohadones, vamos, esos detalles que se viven de niño. Pero siempre, como le digo a usted, como el mito de la caverna, ¿no? Pero la relación filial era muy estrecha, mi padre era muy entrañable, muy cariñoso con los niños, y era una relación realmente deliciosa. Y como yo era más tranquila y más metida en estudios, más con esa cosa escolar, de buena escolar que puede tener la mujer en los primeros años, que no sé si luego se estropea, pero sí, que es verdad, pues yo era la que me sentaba a trabajar al lado de mi padre cuando volvía del colegio. Él trabajaba en la mesa de comedores, ya le digo que era la única libre, fumando muchísimo, con todos los libros, y yo me sentaba al lado, me ponía a hacer mis cosas, y esa escena sí es una de las que tengo más en el recuerdo, ¿no? De estar yo haciendo mis cosas, y mi padre al lado, y de vez en cuando me preguntaba algo, o le decía yo algo. ¿Es interesada por la marcha de sus estudios? Sí, se interesaba. Me acuerdo una vez, teníamos mucha amistad con María de Maestro, que como sabe usted fue la inspiradora, la primaria, sobre todo del Instituto Escuela, la gran pedagoga,
con quien teníamos una relación muy estrecha porque era íntima amiga de mi tía Rafaela Ortega, la hermana de mi padre, que también una persona muy inteligente y muy interesada por todo. Y recuerdo una vez riéndose y dándole gritos. ¿Pero qué le van a enseñar ustedes a estos niños, María? Le decía, leyendo un resumen mío sobre prehistoria. Pero si ya esto no puede más, ¿qué? Es decir, indicando su entusiasmo de ver que ya sus hijos tenían una enseñanza que él no había tenido. Como se ve usted, pues aunque se tenga una enseñanza muy buena, resulta que los resultados pueden ser nulos y en cambio los de una enseñanza de los jesuitas muy atrasada como la de entonces, la de los jesuitas y la de todos sitios, no es que dijera que fue especialmente la de los jesuitas, pues da el resultado que dio mi padre. En la vida... La pregunta esa que me hacía usted antes, sí, casi queda contestada por esto. En la vida familiar él era un hombre exigente, necesitaba muchas cosas. No, era un hombre, bueno, sí, que necesitaba cuidados porque tenía mala salud, y en cambio pues tenía el contrapeso de una mujer con mucha salud. Para trabajar necesitaba tomar café o algún estimulante. Sí, tomar café, sobre todo, ¿no? A las 6 de la mañana tomaba ya café, se ponía a trabajar en la cama, después se levantaba, fumar por 60 pitillos diarios, vamos, una cosa tremenda. Fumar muchísimo. Sí, necesitaba ese estímulo, necesitaba el silencio. Sin la obsesión de Juan Ramón Jiménez, que llegó a ser enorme, nosotros heredamos un grillo metido en una jaula que nos encantaba, porque Juan Ramón se lo tuvo que comprar a un vecino, porque le molestaba el grillo. Entonces, como no tenía hijos y nos veía a nosotros mucho, nos regaló el grillo. Eso no se me olvida. Pero mi padre no llegaba a tanto, pero necesitaba el silencio. Y nosotros estábamos muy acostumbrados a respetar ese silencio. En casas pequeñas y modestas, como eran las que vivíamos. ¿Dormía muchas horas o era un hombre que... pocas horas, dormía pocas horas. ¿Y comía frugalmente o era...? Comía poco, pero era un hombre que gozaba de la comida y muy gourmet, muy español en la comida. Por eso luego a los alemanes les explicaba en alemán tantas teorías sobre la comida, ¿no? Le hacía que le hicieran los huevos fritos y luego les decía, es que los cerdos de ustedes son menos cerdos que los nuestros. No le gustaban los embutidos. Se dice que una de las razones de que su padre dejara una obra importante, una obra considerable, está en que dedicó muchas horas a trabajar y que por eso mismo no quería nunca recibir visitas más que en caso extremo, ¿no? La casa era un recinto sagrado porque era el lugar de trabajo. Así que procuraba... Nada de tertulias y lo que hacía de vida social procuraba hacerlo fuera. O recibía en el salón de la revista. Pero la casa era absolutamente inviolable. Inviolable. Y era donde pasaba toda su vida, claro, porque era una cantidad de horas. Vamos a hablar entonces un poco de la vida de Soledad Ortega. En estos años, paralelamente, ella ha ido estudiando el bachillerato en el Instituto Escuela de la Institución Libre de Enseñanza. Se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid, Historia Medieval, el año 36. En el 37 y en el 38, en plena Guerra Española, está dictando un curso en Gran Bretaña de Lengua y Literatura Española. Regresa a España cuando acaba la guerra y da clases de Geografía e Historia en la Academia de Preuniversitaria Aula Nueva. España después de una época de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo? Después de acabar la guerra. Pues no es el 40, más o menos, no, el 40. 41. Sí, tienes razón, al final del 40, sí. Porque sus clases empezaron a final del 40. Sí, al final del 40 creamos con Julián Marías y otros compañeros míos de carrera, pues creamos esa... era lo que había entonces el examen de Estado. Hicimos esa... Academia para Examen de Estado y le dimos el nombre de Aula Nueva, que luego mi padre me robó para su Instituto de Humanidades, porque le gustó. Se casó usted el año 1942. Sí. ¿Ha tenido usted cuántos hijos? He tenido 4, me viven 3. ¿Y qué han hecho? Que son uno es historiador. Exacto. Historia contemporánea española, autor de ese libro Los amigos políticos, que es una historia del caciquismo, de las formas políticas del caciquismo. Luego tengo una filóloga, que está en la Universidad Autónoma y en el Instituto, posiciones de instituto también, y luego tengo una ingeniero agrónomo, casada también con ingeniero agrónomo. Y finalmente hay 4 nietos, ¿no? Y tengo 4 nietos. 2 parejas. 2 parejas, eso es lo mejor de todo. En los años 45 al 56, Soledad es profesora de Historia en el Colegio de Estudio que dirige Jimena Menéndez Pidal. Sí. Del 56 al 73 desarrolla un vasto trabajo editorial y muy variado en Revista de Occidente. Se consagra también a la organización del archivo José Ortega y Gasset, que supongo que ha sido una de las labores más... Eso fue lo que hice después de la muerte de él, que es cuando más me metí más en trabajar en la revista. Pero vamos, mi trabajo editorial no le dio esa importancia porque ha sido un trabajo editorial como si dijéramos... No se puede decir que soy un editor, porque yo no he intervenido nunca en cuestiones administrativas ni económicas que me son totalmente ajenas, y eso es muy importante en una editorial, que no he hecho más que una cosa que había, hacer trabajos puramente intelectuales, es decir, elección de libros, lectura de libros, perseguir la edición de esos libros, ver las traducciones, incluso traducir, porque a fuerza de corregir traducciones uno le da ganas de decir algo de traducir y no.
En fin. Ha traducido usted, entre otras cosas, La Gran Guerra de Mark Ferro y La Historia de la Rusia Soviética de Carr, ¿no? Bueno, después ha estado usted dirigiendo las ediciones de revistas de... Sí, lo digo a usted en esa forma, en que es una dirección, llamémosle puramente intelectual, con consejos asesores, y que decide seguir en el trabajo del libro, pero sin intervención. Para ser uno un editor completo habría que tener una intervención económica, una visión económica, por eso que eso estaba en el margen mío, así que no puedo presumir de ser un verdadero editor. Ahora me gustaría saber, como experiencia humana e intelectual tan rica y tan interesante, ¿qué clase de sentimientos han sido los suyos, Soledad, al estar durante tantos años organizando, rebuscando, leyendo, releyendo, encontrándose los artículos, los originales, las notas, las fotografías, en fin, toda la obra de su padre? Sí, realmente es una labor de excursión al pasado, que a veces es dolorosa, pero que comporta también un goce, y en ella se establece, es curioso, o por lo menos yo no sé, no tengo quizás suficiente imaginación para imaginarme la muerte o para representármela. Entonces, para mí, una persona que desaparece sigue viviendo en el recuerdo, y en esa labor tenía casi una relación de conversación con mi padre. Le digo a usted, por ejemplo, que cuando yo intentaba organizar y archivar sus notas y meterlas, por tanto, en algún carril, en alguna etiqueta, para no manejarse, porque si no, no hubiera sido posible manejarlas, y así gracias a eso se manejan. Me encontraba y me reía muchas veces porque me parecía que me iba a decir: ¿ves cómo es imposible clasificar mis cosas? Ya te lo decía yo, porque yo tenía la manía a veces de ordenarle los papeles, y él me decía: no te canses, porque tú tienes el orden geométrico y yo tengo el orden vital. Y eso me lo decía en sus notas cuando las buscaba, porque es verdad que nada era precisamente filosofía, ni precisamente historia, ni precisamente filología, sino todo ello una manera de ver las cosas y de considerarlas que era la suya, indudablemente con un enfoque filosófico, pero muy difíciles de clasificar. Y eso es, por ejemplo, es un ejemplo de esa relación que se puede tener después, ¿no?, cuando uno está trabajando sobre papeles. O sea, ¿cree usted que los diálogos en vida de su padre con este trabajo posterior se han agrandado, robustecido, reanudado? Cosas que uno no ha entendido, comprende además porque va pasando otra edad, y la edad le da a uno unas posibilidades que no se tienen en otras edades, ¿no? Establece una relación. A pesar que mi padre y yo nos entendíamos especialmente bien, quizás ocurre siempre cuando hay diferencia de sexo entre el padre y la hija. Teníamos un parecido, digamos, temperamental, que no, de manera de funcionar o de manera de funcionar la cabeza, con las enormes diferencias, naturalmente. Sí. Creo que debemos de dar algunas notas más acerca de la actividad de Soledad. Amplia labor de organización de cursillos y conferencias como delegada del Comité de Cultura de la Asociación Española de Mujeres Universitarias. Usted fue presidenta, y luego vicepresidenta, 6 años. Sí, trabajé muchos años, pero y verdaderamente se hicieron en esa época en que había tan pocas tribunas en que en España se pudiesen hacer cosas, pues, con la censura y con las dificultades, pues hicimos unas cuantas cosas, un cursillo sobre reforma de la universidad y sobre crisis de la universidad en el mundo, y unas cuantas cosas interesantes. Ha publicado numerosas conferencias en España, Estados Unidos, UNESCO, etcétera, y ha publicado este bellísimo libro, Cartas a Galdós. Bueno, este libro no se puede decir que es mío, porque este libro son... No, pero el trabajo del libro. Ella lo que ha hecho es recopilar todo ese epistolario galdosiano. Sí, podríamos hablar largamente de este libro, lo que pasa es que nos quedan tantas cosas de carácter. Yo creo que usted debe decirnos algo sobre él. No, esto no fue más que yo iba mucho los domingos por la tarde, ya muerto mi padre, a charlar con Pérez de Ayala, ya viejo también, que nos salía aquí en Madrid cuando volvió de la Argentina. Y Pérez de Ayala tenía todo este legado de Galdós. Galdós le había, en un momento dado en que Galdós había sido atacado y Pérez de Ayala era un escritor joven y lo defendió, y eso cimentó una amistad entre los dos, y Galdós fue un día con una maleta negra, como contaba Ramón Pérez de Ayala, y le entregó todas las cartas que él había recibido en vida perfectamente clasificadas. No era como mi padre, era ordenadísimo. Entonces eso sufrió unas mermas en la guerra, fue revuelto, algunas cosas se perdieron cuando entraron, hubo registros, etcétera, en la casa, y después lo volvieron a guardar los Pérez de Ayala, y pasó así toda la posguerra hasta que ellos volvieron. Y ya Ramón estaba muy viejo, y ya Ramón no se sentía con fuerzas de hacer cosas, y yo le decía: debías que publicar esto, Ramón, debías que publicar esto, hazlo tú. Total, un día ya me lancé y me puse a trabajar en ello, aunque yo no soy una especialista, y lo ordené, en fin, le hice un prólogo,
y tiene el encanto de esos epistolarios. Son cartas a Galdós, no de Galdós. Soledad es miembro de la Sociedad de Amigos de la Lengua Francesa, presidenta de la Sociedad de Antiguos Alumnos del Instituto Escuela de Madrid, fundadora y presidenta de la Fundación José Ortega y Gasset, directora del Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Madrid y directora de Revista de Occidente. Vamos a hablar un poco de Revista de Occidente y de la nueva etapa que se inaugura en la revista. Esto va a ser realmente una obra de la Fundación José Ortega y Gasset, es decir, que va a ser la Fundación la que publique de nuevo la revista. Para esto he contado con la generosa ayuda del Banco Urquijo, que es quien más ha impulsado a esta labor, y vamos a intentar muy modestamente y poco a poco el hacer primero la revista con periodicidad trimestral para lograr la mayor calidad posible, porque estamos con la idea de seguir en lo que tenía la revista de mosaico temático, en el nivel del ensayo, que parece que es una cosa que en el mundo ha perdido actualidad y que sin embargo vuelve a hacerse sentir la necesidad del ensayo, quizá como vehículo de comunicación entre las diferentes especialidades, que si no se aíslan. Usted recordará lo de mi padre de la barbarie y de la especialidad, pues hay ese aislamiento entre las diferentes especialidades. Entonces, ese equilibrio que supone la revista de Occidente es ahora mucho más difícil que nunca, porque se ha perdido la costumbre del ensayo, y ese equilibrio que consiste en hablar de las cosas de modo que sean accesibles al que no es especialista precisamente en ese tema que se está tratando, y que sin embargo no sea una divulgación, es una línea difícil de lograr, pero que yo quisiera que lográsemos de nuevo. Y me he encontrado con la sorpresa que al hacer el trabajo preparatorio de ir reuniendo grupos de gentes, especialmente jóvenes, he encontrado un gran entusiasmo por esa idea, porque los jóvenes empiezan a sentir también esa necesidad. Me voy a mover naturalmente siempre contando con todos los viejos amigos de la revista y viejos colaboradores que usted conoce muy bien, y que, empezando por don Paulino Garagorri, por Luis Díez del Corral, por Julián Marías, por todos los Aranguren, todos los que han estado alrededor de la segunda época de la revista, pero con un consejo de redacción mucho más anónimo de momento, de jóvenes entre 30 y 40 años, y como secretarios, que fueron en la segunda época Paulino Garagorri y después Jaime Salinas y mi hijo. En esta ocasión, como Paulino Garagorri está completamente desbordado por los trabajos que hace sobre mi padre, por la edición de sus inéditos y de sus obras, va a ser mi hijo y otro joven, Vicente Verdú, que ha sido redactor jefe de Cuadernos para el Diálogo. Y luego un grupo muy grande de asesores, que haya mucha gente que dé ideas, que se traiga colaboración y que asesore. Y vamos a ver así cómo marchamos. Resumimos muy brevemente la historia de la revista de Occidente. Ya dijimos que se funda en 1923. Los textos publicados en ella y su nómina de colaboradores nos dan ya una idea de lo que ha significado. Ahí están los nombres de Alberti, Valentín Andrés, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Benjamín Jarnés, el propio Ortega, Ramiro Ledesma Ramos, Javier Zubiri, María Zambrano, Julián María, José Gaos, etc. Se trataron, por lo tanto, las principales disciplinas: letras, filosofía, psicología, ciencias sociales, con un enfoque de modernidad y un afán de especialización. Sí, tenga en cuenta que realmente fue una revista de vanguardia, claro, porque se trajeron, me decía Julio Caro Baroja no hace mucho, en antropología la revista estaba completamente al día en ese momento, en primera línea, pues sí pasaba un poco con todo. Entonces, había otra característica que era el universalismo sin exclusión alguna. La publicación fue el vehículo que introdujo en España el pensamiento moderno y europeizante, y que importó lo más importante del pensamiento germano en ensayo y filosofía. Colaboraron Max Scheler, Bertrand Russell, Whitehead, Santayana, Sidner, Jung. Se ocupó la revista del recién nacido psicoanálisis freudiano. Sí, se ocupó, claro. Muchísimo, dando cabida a ensayos, a muchos de ellos de Gregorio Marañón, sobre el tema. Se ha definido como un lugar de encuentro de las minorías a partir de 1931, tomando las posiciones, esas minorías, las posiciones políticas más variadas, gentes del Partido Comunista, tradicionalistas, falangistas, etcétera. En definitiva, la revista de Occidente fue como una escuela de responsabilidad cultural. Es innegable que la publicación contribuyó en su primera época a acentuar en la formación de las minorías españolas la tendencia a la reflexión, la contemplación y la comprensión. La segunda época. Al estallar la Guerra Civil, Revista de Occidente desaparece, reaparece el año 1963 en abril, y su segunda época, a la que corresponden estos ejemplares que tenemos ahí, tiene el mismo formato.
La reaparición coincide con el despertar de los intelectuales que se habían quedado en España. Aparecen también en la revista las firmas del exilio. Y el secretario de redacción de abril del 63 a noviembre del 72 es Paulino Garagorri. En el consejo asesor están Chueca Goitia, Díez del Corral, La Fuente Ferrari, Laín, La Pesa, Aranguren, Barabalde, Julián María, San Pedro, Fernando Vela, y la publicación la dirige José Ortega Espotorno. Hay una tercera época fruto de una crisis o reajuste que provoca la salida de Jaime Salinas, que estaba en la Secretaría de Redacción, que dura muy poco, de diciembre del 75 a agosto-septiembre del 77. Paulino Garagorri quiere dejarlo por cansancio, y entonces entran Jaime Salinas y mi hijo a llevar la secretaría. Exacto. Y luego sí, incluso Jaime Salinas solo, que mi hijo estaba en Inglaterra, y tuvieron también muy buenos números, que me hablaba usted de números destacados, sobre todo de los monográficos. Hay algunos especialmente de interés. Hay una cosa que hizo Paulino que estuvo muy bien, un número sobre Larra, que fue por concurso entre la gente joven, y resultó un número interesante. Hay el de la Nueva Europa, dirigido por Luis del Corral, hay el del caciquismo, dirigido por mi hijo, hay el de 40 años después, hay el de la libertad, dirigido por Julián Marías. ¿Para cuándo va a ser la nueva etapa? ¿Cuándo comienza la cuarta etapa? Quisiéramos empezar en enero, pero he tenido una posibilidad económica con la que no contaba, que es para lograr hacer la misma letra que en la primera época, que ahora se puede hacer en fotocomposición. Pero eso hay que importarlo de Inglaterra, y demora la traída de eso unos 2 meses y pico. No sé si entonces voy a tener que retrasar un poco, porque me interesa mucho que salga esa letra, que no se pudo hacer en la segunda época porque no había medios técnicos de hacerlo, y que está tan ligada al recuerdo de la calidad de la primera época de la revista, que es tan elegante y tan bonita. O sea que eso quizás retrase un poco la salida, pero en fin, no más de febrero, no más de fines de enero. Aquí tenemos, Soledad, algunas fotografías de usted con su padre. Esta es en la que le vemos de pocos años, en sus brazos. Esa es en nuestra casa de la calle de Serrano, esquina Marqués de Villamejor. Esta es en Oropesa, cuando se inauguró el primer parador, que fue el de Oropesa. Y tengo una foto curiosísima aquí, Cervantino, en la que vemos a Ortega Gasset con un amigo que, sin embargo, muy poca gente sabe que lo fue, que es Gary Cooper. ¿Cómo fue esta amistad Ortega-Gary Cooper? Entonces, que en el año 49 los americanos quisieron hacer una celebración del centenario de Goethe. Entonces existía un grupo de intelectuales y financieros, por otro lado, en las montañas del Colorado, en un sitio precioso que se llama Aspen, donde se daban sobre todo grandes conciertos y algunas conferencias. Entonces le pidieron a los alemanes que quién querían enviar para hablar de Goethe, y los alemanes dijeron que fuera Ortega. Y entonces él pronunció allí una conferencia que tuvo una resonancia enorme, cuya traducción simultánea hacía Thornton Wilder, precisamente, el escritor americano. Ahí está, traduciendo a mi padre. Y el éxito y el impacto de las palabras de mi padre y de las conversaciones que mantuvieron en todos aquellos días dieron lugar a que creasen el Instituto de Humanidades de Aspen, que tiene una circulación enorme, que tiene ya filiales hasta en Berlín y en África, y que aquí en el año, este año no me acuerdo, ¿qué año es? Es el año 74. Pues el año 74 celebraron el 25 aniversario de la creación, y me invitaron a mí a ir a decir unas palabras, y me pidieron que hiciera este folleto con el texto de la carta que les envió, con las directivas de lo que había de ser ese Instituto de Humanidades, sus ideas sobre ello. Y se hizo ese folleto con el texto español, con las fotocopias y con la traducción en inglés. Creo que podríamos completar este documento entrañable acerca de Ortega con alguna serie de fotografías que pertenecen al archivo que tan amorosamente, tan cuidadosamente, con tanta meticulosidad ha preparado, ha organizado Soledad. Tenemos aquí, por ejemplo, en la primera de ellas a José Ortega Murilla con sus 3 hijos varones y el jefe de telégrafos y corresponsal del Imparcial en Málaga, cerca del pueblo del Palo. Es Málaga 1894. Vemos ahora a Ortega con su padre. Están en el monte de su tío José Gasset, en Fuente la Higuera, en Guadalajara, 1897. Vemos ahora a Ortega imitando la actitud de un retrato de Balzac en el año 1900. Le encontramos en Alemania en 1907.
Vemos ahora parte de la redacción de la revista España en 1915. Ortega en el Jardín de los Frailes del Monasterio del Escorial, 1914. Ortega con Azorín y Pío Baroja en una excursión el año mismo, 1914. Esas excursiones de que nos hablaba antes Soledad. Aquí está con su padre, con Eduardo Marquina y con María Guerrero en su primera travesía a Buenos Aires el año 1916. Las curiosas costumbres de la época se tenían que poner gorros de marinero para ir en barco, ¿no? No se nos ocurriría. 5 minutos de silencio en conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Mallarmé. Es en el Jardín Botánico de Madrid el día 14 de noviembre del 23. Vemos a Mauricio Bacariz, José Bergamín, Antonio Marichalar, José María Chacón Calvo y Enrique Díez Canedo de pie, a Eugenio Dors, Pepe Moreno y Villa y José Ortega y Gasset sentados. Y ahora tenemos una curiosa instantánea de Einstein en su viaje a España en 1923. Eso debe ser en los jardines de la residencia de estudiantes de Pinar, donde él dio la conferencia. Y quizás sea el único documento que quede. Y con estos son los de la excursión con Einstein a Toledo, que tienen ahora. 3 fotografías con 3... Yo lo llevé a Toledo y con un grupo de gentes y creo que son, claro, instantáneas de no mucho detalle, pero que quizás sea lo único que quede de ese viaje. Son documentos extraordinarios, me parece. Ahora vimos a Ortega en la playa de San Telmo de Zumaya, Guipúzcoa, 1923. Le encontraremos en la siguiente con Victoria Ocampo, con la que tuvo una gran amistad ante el castillo. Está Pitaluga, está el pintor Rodríguez Acosta, está Corpus Varga ahí de pie, está Lolita Castilla, la secretaria, está Fernando Vela, está Granados... Esta es una foto también de la época de Aspen, Colorado, año 49, con Thornton Wilde. Ortega con Paulino Garagorri, es una fotografía en color pequeñita que tenemos por ahí del año más o menos 1950. Ortega con Heidegger en las conversaciones de Darmstadt de 1953. Ortega con su esposa en Versalles, 1954. Este es un retrato hecho en Alemania el mismo año 54. Le veremos ahora con el matrimonio García Gómez, Domingo Ortega, su mujer y Miguel Ortega en el Museo Chicote, año 54. Y esta será la última fotografía de Ortega y Gasset con su mujer Rosa y con Emilio García Gómez en el claustro de Santillana del Mar en el verano de 1955. Hay otras fotografías más. Aquí está con su nieto José, el año 54. Aquí en el comedor de su casa, con sus hijos José y Soledad y sus nietos Paloma y Pepe, el año 54. ¿Esta mesa era la mesa en la que escribía, Soledad? Esta mesa era la última en que escribía cuando estaba en España, porque en esta casa de Montesquieu no pasaba más que temporadas, aunque vino a morir, porque conservaba su casa de Lisboa y su residencia en Lisboa, que es donde más trabajaba, y donde tenía sus libros. Ortega en la finca de su yerno en Mallorca de Campos, Semana Santa del 55, con su mujer, su hija, sus nietos y los de Pérez de Ayala. Y tenemos finalmente una foto de un dibujo hecho por Oroz en 1925, que es un espléndido retrato. Se perdió el original en la guerra, pero quedan las fotografías de este dibujo a lápiz, que es de lo más parecido y de lo más expresivo. Finalmente, Soledad, ¿qué podemos esperar los orteguianos, que yo creo que somos todos los españoles de la Fundación? Esperamos el máximo, es decir, que hasta ahora no habíamos logrado establecer una fundación que pudiese dedicarse a potenciar el pensamiento de mi padre, a divulgarlo, a hacer producir toda clase de trabajos sobre él, porque tiene posibilidades de cursos, de conferencias, de publicaciones, de libros, de publicaciones periódicas. La primera va a ser la Revista de Occidente, y he tenido la promesa del ministro de Cultura, que agradezco mucho, de financiar la preparación de las nuevas obras completas de mi padre, que se hacía sentir mucho, porque estas antiguas obras completas, ya agotadas en este momento, adolecían de toda clase de defectos, fueron hechas en vida de él, más o menos desenfadadamente, se han ido interpolando cosas, y hay que hacer una edición cuidada, una edición crítica, realmente con algunas notas, con un orden cronológico oportuno, y esto va a correr a cargo de don Paulino Garagorri, pero él necesitaba un ayudante, una secretaria, una instalación, y eso es lo que el ministro de Cultura nos ha prometido. Y incluso para la instalación tengo también la promesa, que esperemos que se realice, del Fondo para Promoción de la Cultura de la UNESCO. Y
así me he echado a andar con todas estas cosas. Creo que y vamos a ver lo que sale. Tenemos todos que agradecerle mucho a Soledad Ortega este esfuerzo extraordinario. Digamos que esta noticia ya ha despertado una gran repercusión, una gran expectación, entusiasmo, alegría. Todos esperamos verdaderamente con verdaderos deseos y con ganas de que todo cristalice bien y rápidamente la reaparición de la revista de Occidente en su cuarta etapa, en su nueva etapa. Vamos a ver si logramos que sea también una revista de vanguardia y en este caso, como ya no se trata, y fue misión cumplida el traer a España lo que era la cultura europea, vamos a ver si esto es expresión del mundo hispánico, que ya es muy dilatado, y con el gran interés que mostró mi padre a Latinoamérica, que incluso le han llamado Ortega el americano. Creo que la revista tiene también que mostrar esa apertura y ese interés muy especialmente. Le queremos dar las gracias también, Soledad, no solo por todo eso, sino porque usted nos haya regalado esta hora impagable de estar aquí. Y yo se lo agradezco a ustedes porque todo lo que sea recordar a mi padre me parece que es hacerle vivir, que es lo único lo que uno más desea, ¿no?, cuando las personas han desaparecido. Muchísimas gracias. A usted.